noté que Dios, el Espíritu Santo me paró aquí en Josué, porque yo iba avanzando. Y noté que el Señor me pegó, la detenía ahí en Josué, porque hay algunos detalles en Josué que son importantes. Y el primer detalle que es importante para el reino, lo vimos el domingo fue, ¿cierto? Sí, es que en el reino te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. ¿Qué hay que hacer en el reino? Hay que esforzarse y ser valiente. Y cuando vemos eso, vemos el primer capítulo de Josué que le dice, o hay 4 menciones al esfuerzo y al ser valiente. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que lo vimos? Y la primera mención es muy interesante porque le dice, levántate, Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿para qué era que se tenía que levantar Josué en primera instancia? Para cruzar el Jordán, para heredar la tierra que Dios había prometido. Entonces, para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, tú te tienes que esforzar y ser valiente. Y el esfuerzo, dijimos que es en un ámbito físico o mental, ¿sí o no? Dijimos que a veces no tenemos más fuerzas físicas para avanzar, pero uno se puede esforzar, o a veces estamos cansados mentalmente, ¿sí o no? O estamos cansados emocionalmente con situaciones, pero te tienes que esforzar. Amén. Diga conmigo, físico, mental y emocional. ¿Cuántos se han sentido físicamente cansados? ¿Cuántos se han sentido mentalmente cansados de tanto pensar? ¿Cuántos se han sentido emocionalmente cansados? Pero el Señor dice, esfuérzate. Esfuérzate. Te tienes que esforzar. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios las vas a heredar si te esfuerzas. Pero también dice, sé valiente. Sé valiente. Y tienes que ser valiente, escúcheme bien, tienes que ser valiente para poder vencer tus miedos, vencer tus temores. ¿Cuántos quieren vencer sus miedos? Cuando hablamos de valentía, hablamos de atrevimiento, porque tú puedes hacer cosas con miedo, ¿sí o no? Tú puedes hacer cosas con miedo. Es más, hay muchas cosas que dan miedo, pero tienes que hacerlas. Hay muchas cosas que Dios te va a mandar a hacer y que te van a dar miedo, pero las tienes que hacer porque así vas a romper bloqueos emocionales, mentales y espirituales. Entonces, ser valiente significa enfrentar miedo, enfrentar temores y enfrentar cosas que yo quiero evitar. Entonces, Josué está escuchando la voz de Dios y lo primero que Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Josué ya lo sabía. Pero ahora Dios le dice, levántate porque vas a cruzar el Jordán. ¿Y qué es el Jordán? El Jordán era un río que ellos no podían cruzar porque estaba desbordado y no podían cruzarlo. Es decir, el límite para llegar a la promesa. Hay cosas que Dios te ha prometido. Diga conmigo, tengo promesas de Dios. Dígale a su hermano, hay promesas de Dios para tu vida. Entonces, esas promesas que Dios ha dicho de ti tienen un límite. Hay un río que tienes que atravesar. Hay cosas que tú tienes que atravesar para llegar al otro lado. Hay cosas que tú tienes que romper, que se tienen que romper para que tú llegues al otro lado. Amén. Diga conmigo, hay cosas que tengo que atravesar. Hay cosas que tengo que romper. Hay cosas que se tienen que abrir. Hay imposibles por realizar para llegar a la promesa. Entonces el Jordán es algo imposible. Pero Dios le está diciendo, levántate. Entonces lo primero que usted le va a decir a su hermano, levántate. Dígale, levántate. No, es que no puedo, es que no creo. No, levántate. No es que me quiero quedar acostado porque estoy deprimido. Levántate. No es que me quiero quedar acostado porque estoy cansado. Levántate. No es que ya no tengo fuerza. Levántate. Amén. ¿Le puedo decir eso a su hermano? No pongas excusas, solo levántate. Aleluya. Si fuéramos así todos, ¿no? Si fuéramos así siempre. Si estuviéramos cansados físicamente y nos levantamos, o mentalmente y seguimos, o emocionalmente y rompemos. Porque hay Jordanes en tu vida que no se abren,
que no se rompen y que no traspasa porque no te levanta. Porque no te levanta. Y Dios le dice a Josué, te tienes que levantar. ¿Y por qué le habrá dicho eso? Porque Josué estaba triste. Porque había muerto su líder, su pastor. Moisés era como un papá para Josué. Le cambió hasta el nombre. Le colocó otra identidad porque lo formó. Y es interesante porque después le va diciendo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, por lo tanto, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir. Tú vas a repartir. ¿Cuántos quieren repartir? ¿Cuántos quieren andar pidiendo? ¿Cuántos quieren que les falte? ¿Cuántos quieren escasez? Diga, no. No queremos eso, queremos repartir, queremos dar, ¿sí o no? Queremos transbordar. Entonces, para que usted transborde, para que usted reparte y tenga el don de dar, tiene que esforzarse, tiene que ser valiente y tiene que levantarse. Porque cuando nosotros nos levantamos y nos esforzamos por las cosas, siempre vamos a tener algo para dar. Siempre vamos a tener algo para dar. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales. Tú puedes tener una palabra para dar. Tú puedes tener ánimo para dar. Tú puedes tener fe para repartir. Amén. Yo tengo una palabra para dar el día de hoy. Usted va a recibir una palabra. Y después tú tienes una palabra en tu trabajo. Tú tienes una palabra para tus hijos. Tú tienes un sueño para tu familia. Tú tienes algo para dar. Entonces, ese esfuérzate, el primer esfuérzate y sé valiente era para traspasar el Jordán. ¿Cuántos quieren atravesar el Jordán? ¿Cuántos quieren cruzar su imposible? Hoy día cruzamos el Jordán. No pudimos el domingo porque no era el día, pero hoy lo cruzamos. Porque hoy en la palabra se cruza el Jordán. Entonces hoy lo cruzamos. Vamos a entender cómo cruzar el Jordán. Pero en el capítulo 1 le dice otras cosas más para esforzarse, que tiene que esforzarse y ser valiente por la palabra, para oír la palabra, meditar la palabra, leer la palabra y andar en la palabra. ¿Sí o no? Y tiene que esforzarse y ser valiente para también ser un ejemplo para que los demás también le obedezcan. Entonces, hay hartas cosas por las cuales Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Los 4, esfuérzate y sé muy valiente. Y 1, para no ser cobarde. Un esfuérzate y sé valiente para no tener cobardía. Ya. Vamos entonces con este tema de cruzar. Me voy a saltar el capítulo 2, pero le voy a dar un pequeño resumen. El pequeño resumen del capítulo 2, ahora Josué está enviando solamente 2 espías. ¿Usted se recuerda que Moisés envió 12? Y 10 dijeron que no se podía, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Escogió a 1 de cada tribu. Pero ahora Josué escogió a los que él quiso y los mandó. Porque a veces la gente, escuche bien esto, pone muchas excusas. Estos espías pusieron muchas excusas. No se puede, no, son gigantes, no, nos van a vencer, muchas excusas. Entonces cuando tú pones muchas excusas a lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios quiere hacer es imposible. Lo que Dios quiere hacer te va a sorprender contigo. Lo que Dios quiere hacer te va a sorprender. Entonces cuando tú vas colocando muchas excusas a lo que Dios quiere hacer contigo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y eso es lo que pasó con estos 10 príncipes. Eran príncipes. Y de tantas excusas que pusieron, Dios no hizo nada con ellos y murieron, ¿dónde? En el desierto. Es decir, tú puedes morir en el desierto siendo príncipe y teniendo promesa de Dios en tu vida porque tú no creíste y pusiste excusa. ¿Por qué? Porque ellos habían visto con sus ojos los gigantes. Habían visto con sus ojos la tierra y tuvieron miedo, no se esforzaron, no fueron valientes. Entonces por eso la palabra ahora para Josué era esfuérzate y sé valiente. Entonces ¿qué hace Josué? Josué toma los que él decide, estos 2 van a ir. Y justo esos 2 que él eligió, ¿dónde fueron a meterse? A la casa de una prostituta. Si tuvieron un ojo así como cualquiera diría, no, estos fueron a pecar. Pero no, esta mujer sabía que estos hombres habían ido a recorrer la tierra. Y esta mujer le dice, no, mira, el temor del pueblo de ustedes cayó sobre nosotros. Sabemos que nos van a destruir. Pero esta mujer que era prostituta, Rahab la ramera, escuche bien, ella los escondió, dice, en su tejado donde tenía piezas de lino. Tenía piezas de lino. ¿Qué son las piezas de lino? ¿Qué es el lino en la Biblia?
Bien, gloria a Dios. Se acaba de ganar una bendición en la cafetería. Se acaba de ganar una bendición en la cafetería. Ahí tenemos un cafetero nuevo hoy día. Basti, un cafetero nuevo que tenemos, lo hemos contratado. Y Diego, como cafeteros. Escuche bien esto, mire. ¿Qué significa? Que ella era prostituta. Ella vendía su cuerpo, ¿cierto? Ella tenía intercambio de dinero por su cuerpo, pero ella sabía que Dios derrotaba a sus enemigos. Y el temor de Dios había caído en su corazón. Y en el tejado tenía lino. ¿Qué significa esto? Que aunque era prostituta o moralmente estaba incorrecta, tenía acciones justas. Tenía rasgos, aspectos de santidad. ¿Y dónde se escondieron los espías? En el lino, en la obra justa, en lo que es correcto, en lo que es recto. Tenga cuidado en juzgar a personas que se han equivocado. Tenga cuidado en juzgar a gente que no está en la iglesia o en la casa de Dios. Tengamos cuidado en juzgar a hermanos que se han equivocado. ¿Sabe por qué? Porque aunque tengan un fracaso aparente, tienen lino en su tejado. Y si alguien recibe un obrero, porque eran dos, son como emisarios de Dios, ¿cierto? Que fueron enviados como predicadores, como mensajeros, como misioneros. Y si alguien los recibe, entra Dios a la casa. ¿Quién entró a la casa de esa mujer? ¿Quién entró a la casa de esa mujer? El mismo Dios del cielo que todo Jericó tenía temor, entró a la casa de ella a salvar la casa. ¿Por qué? Porque ella le dijo, mira, lo único que te pido es que cuando vengan a destruirlo todos, me salven a mí y a mi familia. Y ellos le dijeron, vamos a salvarte a ti y a tu familia, a todos los que estén en ti, siempre y cuando estén contigo reunidos en la casa. Es decir, esa mujer creó un grupo hogareño. Tenía su hoja, tenía su grupo de crecimiento en la casa, compartía la palabra, le decía, mira, juntémoslo porque ellos van a venir. Va a venir el Señor, nos va a rescatar, vamos a ser libres, vamos a ser sanos. Dígale a su hermano, vamos a ser parte de un grupo hogareño. Dígale, vamos a hacer como la ramera, que vamos a crear un grupo hogareño. Vamos a traer toda nuestra familia al grupo hogareño. Y todos fueron salvos. Cuando vino la destrucción, todos fueron salvos. Ahora lo interesante es que todos sabemos que Rahab está en la genealogía de Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue salva. Y se casó con Salmón y después de Salmón vino la descendencia. No voy a entrar en esa área, pero estoy haciendo solamente el resumen del capítulo 2 para decirle que cuando ellos van y cruzan y quieren cruzar, mandan primero espías. Pero luego viene el cruce, el paso del Jordán. Capítulo 3. Dice que ahí se levanta de mañana él y todos los hijos de Israel y partieron a Sitín. Y después de 3 días, dice que los oficiales corrieron al campamento. Estoy leyendo Josué 3, 1 y 2. Y dice el 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis por el camino donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Entonces, hermano querido, mira qué interesante. Para que tú cruces el Jordán, ¿qué tienes que hacer? Según lo que leímos, seguir el arca de la presencia. Para ahora nosotros no es un arca, ¿sí o no? ¿Qué representa? La guía del Espíritu, de la presencia de Dios. Pero dice que la llevaban los levitas, los sacerdotes. ¿Y qué representa eso? Que hay alguien que Dios va a poner enfrente de mí para guiarme en el camino, para yo poder traspasar lo imposible, el Jordán, un sacerdote. Pero tengo una profecía muy grande para tu vida, y es que así como hay hombres sacerdotes, ¿cierto? Cuando hablo de sacerdote me refiero a gente que está cerca de Dios y que te acerca a Dios, así como tú necesitas que te acerquen a Dios y que te ayuden en el camino con la guía de la presencia de Dios para romper lo imposible. Tú puedes ser sacerdote para otros, tú puedes guiar a otros. A través de tu vida otros pueden pasar el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo que tener claro que yo tengo que seguir la presencia de Dios. Debo tener claro que yo debo seguir un liderazgo que me lleve a la presencia de Dios, que ame la presencia de Dios.
Que no ame solamente venir a la iglesia, sino que ame la presencia de Dios. Que no ame solamente ser reconocido o agradar a los hombres, sino que ame la presencia de Dios. Que no ame solamente el trabajo o el dinero, sino que ame la presencia de Dios. Que ame la guía de la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo. No en su racionamiento, no en lo que Él quiere hacer, no en lo que ella quiere hacer, sino que la presencia de Dios te guíe. Yo te digo algo, la presencia de Dios te va a guiar a hacer lo que tú no quieres hacer. Y muchas veces el hombre de Dios va a ser usado para desafiarte a hacer lo que tú no quieres hacer, porque el camino que Dios quiere que tú andes, dice, tú no anduviste antes por él. Tú no anduviste antes por él, por eso tienes que seguirlo, dice la Escritura. Entonces, cuando tú te comienzas a seguir a alguien que tú sabes que tienes que seguir, que lleva la presencia de Dios y te va marcando el camino, automáticamente tú estás marcando el camino para otro que te va a seguir atrás. Amén. Diga conmigo, yo sigo y me siguen. Diga conmigo, yo sigo la presencia de Dios y dejo el rastro de su presencia. Amén. ¿Lo cree usted o no? Levante su mano derecha. Yo quiero profetizar sobre tu vida que tu esposo te seguirá, que tu esposa te seguirá, que tus hijos te seguirán, que tus hermanos te seguirán, que tus sobrinos te seguirán, que tu familia entera te seguirá, que compañeros en el trabajo te seguirán, compañeros en la universidad te seguirán, compañeros en el liceo te seguirán, que vecinos te seguirán, que las naciones te seguirán, que muchos te seguirán, porque vas portando la presencia de Dios y eres un sacerdote que va a marcar el camino. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Entonces, una de las cosas que me sorprende es que para pasar el Jordán o romper lo imposible, que se te abra el camino, tienes que seguir a alguien. Y yo te puedo colocar ejemplos prácticos de esto, en muchas de las cosas, pero no quiero colocar ejemplos personales ni humanos porque la mayoría son con gente de la iglesia, que el Espíritu te revele nomás. Y lo otro que me llama la atención es que dice, tienes que guardar una cierta distancia. Tienes que guardar una cierta distancia. ¿Por qué? Porque a veces la gente cuando se acerca mucho, le hace mal acercarse. Hay gente que le hace mal acercarse mucho a quien está siguiendo la presencia de Dios, o quien está llevando la presencia de Dios. Sea tú que vas al frente, o sea tú que estás guiando a otro que vas atrás, le hace mal. Hay gente que no tiene madurez como para estar cerca y entender que el que lleva la presencia de Dios es humano igual que otro. Tiene errores igual que otro. Se equivoca igual que otro. Ahora no estamos hablando de gente perversa, no estamos hablando de gente que desea hacer lo malo, no, estamos hablando de gente humana que ama a Dios, ¿sí o no? Y que vive humanidades. Entonces, hay gente que no puede seguir a nadie porque están tan cerca de la humanidad y ven los errores muy cercanos. Y todo está malo para ellos. Y cuando todo está malo para ellos, ¿qué pasa con esa persona? No guardó distancia. ¿Qué pasa con ellos? Se detienen y dejan de caminar. Entonces, todo está malo porque se acercaron mucho. Y por eso que dice la palabra del Señor que uno tiene que guardar cierta distancia. Incluso más, de las cosas que llevaba el arca, nadie podía mirar. Nadie podía mirar adentro porque ni siquiera la podían tocar, porque morían. Hay cosas en las que nosotros ni siquiera debemos hablar, tocar ni mirar, porque nos pueden matar. Y no lo digo solo por mí, lo digo también por ti. Porque mira, imagínate, tú puedes estarle predicando a alguien. Tú puedes estar compartiendo la palabra de Dios con alguien y alguien puede estarte siguiendo. Hasta que descubrió un error tuyo, una debilidad tuya, y por ese error ya no te sigue más. Porque no entendió que tenía que guardar cierta distancia. ¿Entiendes, no? Y es bonito esto porque ahora comienza la gente a seguirle. ¿Y por qué? Porque estaban marcando un camino por donde ellos antes no habían pasado. Y el versículo 4, la parte final dice, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos, no acerquéis a ella. Y 5, y Josué dijo al pueblo, 5, 3, 5, ¿qué dijo? 1, 2 y 3. Póngame la otra versión, a ver. Porque dice purifíquense, pero quiero que lea otra también.
1, 2 y 3. ¿Tiene otra versión que diga otra palabra? Purifíquense, santifíquense. ¿Habrá otra palabra ahí? Mire, esto es bonito, ¿ah? ¿Por qué es bonito? Porque dice purifíquense. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que a veces no son tan puras. A veces nuestros pensamientos no están muy puros, nuestro corazón no está tan puro, ¿sí o no? No lo pienses solo en el aspecto de iglesia, en el trabajo, en la casa, en la familia, en los estudios, con situaciones particulares. No estamos tan puros y el Señor dice purifíquense. Pero la santidad tiene que ver con apartarse de ciertas cosas. Hay momentos que te tienes que apartar de ciertas cosas. Hay momentos que te tienes que apartar de ciertos ambientes. La NTV dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Lo mismo. LBLA, ¿la tiene? Y sabe usted que el principio es este. Para que Dios haga grandes cosas contigo, lo que uno tiene que hacer es apartarse de aquellas cosas que te contaminan. Apartarse de aquellas cosas que te ensucian. La mente, el corazón, la visión, los oídos. Mire. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, consagración. ¿Cuántos sienten que están un poco contaminados con algo? ¿Qué contamina? Malas palabras, malas costumbres, malos ambientes, malas relaciones. La amargura contamina. ¿Sí o no? Escuche bien, ¿qué quiere Dios? Que nos purifiquemos, que nos santifiquemos y nos consagremos. Siempre Dios nos va a pedir algo. Y lo que más pide para hacer grandes cosas, para hacer maravillas, es que nos consagremos, nos purifiquemos, nos santifiquemos. Porque Él va a hacer grandes cosas. ¿Cuál era la gran cosa? ¿Cuál era la gran cosa que Dios iba a hacer con ellos? Le iba a dar la promesa. Yo quiero decirte que Dios va a hacer una gran cosa contigo. Yo quiero profetizar en esta noche que Dios hará una gran cosa contigo. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Una gran cosa, pero ¿cuál es esa gran cosa? Te va a entregar tu promesa. ¿Cuál es tu promesa? Es la palabra que has recibido por tiempo. Es el deseo que tienes en tu corazón que se ha estancado. ¿Pero por qué no lo recibes? Porque estás amargado. ¿Por qué no lo recibes? Porque te contaminaste. ¿Por qué no lo recibes? Porque tu corazón tienes cosas, tu pensamiento tienes cosas. Entonces eso te bloquea emocionalmente, espiritualmente y mentalmente para recibir lo que Dios tiene contigo. Entonces, el Señor dice, purifíquense, santifíquense, conságrense. ¿Por qué? Porque yo mañana. ¿Cuándo? Ayer. No se pudo, ¿cierto? Anoche. No se hizo. Antes de ayer. ¿Cuándo? Mañana haré maravillas, grandes cosas. Mire a su hermano, por favor, que tiene a su lado. Mírenlo, si está solo, tiene que salir de su lugar y buscar a alguien. Y dígale, Dios hará maravillas. Vamos, dígale con cara de profeta, Dios hará maravillas. Dios hará grandes cosas contigo. Solo te tienes que purificar. Solo te tienes que santificar. Solo te tienes que consagrar. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Él quiere hacer grandes cosas. Qué hermoso. Él quiere hacer grandes cosas. Ahora, lo lindo de todo esto es que habló Josué a los sacerdotes y le dijo, tomen el arca, pasen delante del pueblo, y tomaron el arca y fueron delante. Tú tienes que reconocer que hay gente que va delante de ti. Y no te sientas mal porque hay gente que va delante de ti, abriendo el camino para el Jordán. Nunca te sientas mal por eso. De repente hay gente que le incomoda que otro vaya al frente, siempre quiere ir al frente, y cuando otro va al frente en algo lo minimizan. No, usted tranquilo, siempre va a ir alguien al frente. El que va al frente va abriendo el camino.
Entonces, verso 7, colóqueme ahí por favor. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Llega un momento, escuche bien esto, llega un momento que nadie te conoce y Dios te está mandando a hacer cosas. ¿Te ha pasado eso, no? Dios te está mandando a hacer cosas y nadie te conoce, pero llega un momento que dice: tranquilo, yo te voy a engrandecer. Tranquilo, yo te voy a hacer grande. Tranquilo, delante de la gente van a ver que yo estoy contigo. Y esta es una palabra que tengo para alguien en esta noche: quédate tranquilo, quédate tranquila, porque a través de tu vida yo voy a mostrar que estoy contigo. Quédate tranquilo con los que se burlan, quédate tranquilo con los que no creen, quédate tranquilo con los que te menosprecian, porque yo te voy a engrandecer. Yo te voy a hacer grande. Le dice Dios a Josué. Josué lo único que tenía que hacer era esforzarse, ser valiente y hacer lo que Dios le decía. Pero Dios le dice: yo te voy a engrandecer, quédate tranquilo. Yo te voy a hacer grande delante de los ojos de la gente. Y yo te lo estoy profetizando en esta noche: Dios te va a hacer grande delante de gente que se burla de ti, delante de gente que no cree en ti y delante de gente que te ha menospreciado. Pero el verso 8 dice que los sacerdotes fueron al Jordán y Josué le dijo al pueblo: acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Y le dice, verso 10: conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Mira, escucha el verso 12. Toma pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, que los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Mira, cuando hay una palabra profética que Dios te entregó, lo único que tú tienes que hacer es iniciar. La palabra que Dios le había dado a Josué era esta: yo voy a detener las aguas, se van a dividir, las aguas se van a abrir. Josué tenía esa palabra. Entonces, cuando tú tienes una palabra profética, tú das una instrucción, porque tú sabes lo que Dios va a hacer. Diga conmigo: cuando yo tengo una palabra profética, cuando Dios me ha hablado, yo ya sé lo que Dios va a hacer. Ese es el tema que hay gente que no entiende. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora la escuela Yo Voy, y yo sé que un equipo va a estar aquí en Chile, otro equipo va a Tucumán, porque Dios ya me habló eso a mí. Yo lo sé. Ahora tenemos que orar, ver quién va a qué lado. Pero yo ya sé eso, porque Dios ya habló. Dios ya dio una dirección. Ahora, qué tremendo es, porque ayer estábamos orando y Dios dio 3 palabras para el pastor José y lo llamamos, le dijimos y él te había recibido algo similar. Porque Dios tiene control de todo, tienes que simplemente iniciar, dar el primer paso, iniciar. Y dice que Josué le dijo: mira, ustedes van a ver que Dios está en medio de ustedes y los sacerdotes van a ir y ustedes lo van a seguir y el mar se va a abrir. Y yo te quiero decir que Dios está en medio de ti. Yo te quiero decir en esta noche, tengo un recado de parte de Dios. ¿Cuántos quieren el recado? ¿Cuántos quieren el mensaje? Pregúntale a su hermano: ¿quiere el recado de parte de Dios? ¿Si lo quiere? El Señor está en medio de ti. El Señor está en medio de ti y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Y cómo la voy a ver? Porque el Jordán se te va a abrir. Lo imposible se te va a abrir. Lo imposible se te va a abrir. Ese trámite se te va a abrir, ese documento se te va a abrir, esa relación se te va a abrir, ese odio se te va a salir, esa lucha se va a acabar, ese problema se va a terminar, esos sentimientos se van a romper, ese pleito se va a acabar, ese milagro viene, esa promoción va a ocurrir, ese territorio nuevo lo vas a conquistar, tus sentimientos serán transformados, todas las promesas de Dios para tu vida se va a abrir. Dios está en medio de ti. Y lo tremendo de todo esto es que solamente tienes que poner los pies, es decir, tienes que avanzar. Tienes que creer que se va a abrir. Y los sacerdotes pusieron su punta de los pies y se secó y se abrió.
pero ellos tenían que avanzar primero. Y avanzaron primero. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos reciben esta palabra esta noche? Lo vamos a dejar hasta aquí nomás, ¿ya? El domingo seguimos. Porque hay muchas cosas más que te quiero decir. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Ya se abrió. Todavía no lo hemos pasado, ¿ah? Todavía no lo hemos pasado. Pero se abrió. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le está gustando? Mira, mira. Todavía no lo hemos pasado. Pero ya. No sé si lo está entendiendo. Hay cosas que todavía no las pasaste, pero ya están abiertas para ti. Hay imposibles que todavía son imposibles, pero ya se abrieron. Hay fracasos que todavía siguen siendo fracasos, pero serán victoria. Hay luchas que siguen siendo luchas, pero serán victoria. Hay temores que siguen siendo temores. Ahora, pero ya salieron. Será valentía, será osadía. Hay pasado que sigue siendo pasado, pero viene un futuro. Hay relaciones que siguen oprimidas, pero serán sanadas. Amén. Hay ministerios que siguen estancados, pero fluirán. Hay grupos hogareños que no pueden crecer más, pero crecerán. Hay obreros que no pueden ganar almas, pero ganarán almas. ¿Por qué? Porque se va a abrir el Jordán. Y yo te digo, ya se abrió. Avanza, dele un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Diga conmigo, se me está abriendo el Jordán. Se está abriendo el Jordán de mi vida. Estoy cruzando al otro lado. Ya se me abrió. Póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Levante sus manos. Comience a soltar la lengua del Espíritu. Automáticamente suéltela. Fluya, 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 fluya. Suéltela, suéltela. Y comienza a profetizar ahora que cruzas el Jordán. Comienza a ver cuál es tu Jordán. Y por la fe comienza a entrar ahí. Y cómo Dios te da la victoria. Y cómo avanza. Y cómo lo logras en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, levante sus manos, cierra tus ojos, comienza a orar ahí. Oh Ramán de bebé jiribi coromonde de menebia. Y ramama basuri bibi kama nebe bejenebi candoro. Y riamama shende bebe rebe y katobia baba nebe rebe. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Porque el Jordán se abrió.